Bienvenidos a Matea. Hoy te voy a presentar la proposición 6 del apartado de diferenciación. A esta proposición la llamamos el criterio para la constante y nos dice lo siguiente: sea AB elementos del conjunto de los números reales, donde A es menor que B, y sea F una función que tiene como dominio al intervalo cerrado que va de A a B y como codominio a R. F es una función continua en su dominio y derivable en el intervalo abierto que va de A a B. Ahora, si para toda x elemento del dominio se cumple que la derivada de la función f en x es igual a cero, eso va a implicar que nuestra función f tiene que ser constante. Fíjate en esta función. Esta función es continua, ¿ok? En este dominio y es derivable en el intervalo abierto que va de a a b. Aquí también se cumple que la derivada de la función en x es igual a cero. Fíjate, la derivada de esta función es igual a cero, ¿no? La pendiente, puedes observar, ¿no? Que la pendiente a la gráfica de la función en cualquier punto en el intervalo abierto que va de a a b es igual a cero. Esto no sucedería, por ejemplo, si tenemos a esta función de aquí, ¿no? Esta función es continua y derivable, pero la derivada de esta función, ¿ok?, no es igual a cero. Entonces no podemos aplicar esta proposición de aquí. Bueno, vamos a ver inmediatamente un ejemplo en el cual vamos a aplicar esta proposición. Ejemplo 1. Observa. Nos piden demostrar que el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x es igual a 1. ¿Ok? Bueno, y para poder hacer esta demostración, aparte de apoyarnos de esta proposición de aquí, vamos a construir a una función, vamos a llamarle h, ¿ok? Vamos a decir lo siguiente: sea h una función que tiene como dominio a R y como codominio a R también. Toda x del dominio tiene como imagen al seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x. Ahora, la derivada de esta función h, fíjate, vamos a derivar aquí al seno al cuadrado. Esto sería 2 que multiplica al seno de x, que multiplica a la derivada de la función interior, ¿no? La derivada del seno es igual al coseno. Coseno de x más, para derivar esta función de aquí, fíjate, este exponente de aquí pasa a multiplicar aquí 2 que multiplica al coseno de x, que multiplica a la derivada de la función interior. La derivada del coseno es igual a menos seno de x. Entonces, la derivada de h en x es igual a, bueno, vamos a hacerlo paso a paso: 2 que multiplica el seno de x por el coseno de x, menos por más, menos, nos quedaría menos 2 que multiplica al seno de x por el coseno de x. Estamos cambiando aquí el orden de los factores, eso no altera el producto, y aquí puedes observar que esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces tenemos que la derivada de h en x es igual a 0. Y aquí también podemos argumentar que esta función de aquí, fíjate, es composición de funciones continuas, ¿no? Podemos poner entonces que nuestra función h, vamos a ponerlo aquí, es continua, y también está en r, perdona, y también esta función de aquí es
derivable, ya que es composición de funciones derivables, h es derivable en R. ¿Ok? Entonces, tenemos a una función h que es continua en su dominio y derivable también. Y además se cumple que la derivada de h para toda x el dominio es igual a 0. Entonces aquí podemos aplicar esta proposición, ¿no? Entonces, ya que se cumple esto de aquí, tenemos que, bueno, vamos a poner aquí, aplicando el criterio para la constante, tenemos que h es constante, ¿ok? Si h es constante, ¿ok? Eso implica que h de x es igual a c, ¿ok? Una constante. ¿Ok? Entonces, fíjate, para esta x del dominio, mira, vamos, concretamente x igual a 0, ¿ok? Vamos a reemplazar aquí a x por 0. Se cumple que h de 0, fíjate, es igual a, vamos a reemplazar aquí, ¿no? A x por 0 al seno al cuadrado de 0 más el coseno al cuadrado de 0. Seno al cuadrado de 0 sería igual a 0 al cuadrado más el coseno al cuadrado de 0 sería igual a 1 al cuadrado, ¿no? El coseno de 0 es 1, el seno de 0 es 1, tenemos que elevar ambos sumandos al cuadrado y esto sería igual a 1. ¿Ok? Entonces, ya que la función h es constante, si h de 0 es igual a 1, ya que es constante, h de x tiene que ser igual a 1, ¿ok? Ya que h es constante. ¿Ok? Y entonces vamos a reemplazar aquí a h de x por esta expresión de aquí. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. ¿De acuerdo? Y así hemos demostrado esta expresión de aquí apoyándonos del criterio para la constante. Bueno, ahora mucho cuidado al momento de querer aplicar el criterio para la constante. Fíjate en este ejemplo. Tenemos a la función f, espero que cometí un pequeño error, tenemos a esta función f que tiene como dominio al conjunto de los números reales sin el 0 y como codominio a R, toda x del dominio tendrá como imagen a x entre el valor absoluto de x. Ahora, esta función de aquí, fíjate, es igual a 1 si x es estrictamente mayor que 0 y es igual a menos 1 si x es estrictamente menor que 0. Aquí tienes la gráfica de esta función. ¿Ok? Ahora fíjate, para toda x del dominio de esta función, se cumple que la derivada de esta función f en x es igual que 0. ¿Ok? Pero tienes claro eso, fíjate, en cualquier valor de su dominio, de esta función, la función es derivable. ¿Ok? Y su derivada es igual a 0. Pero esta función f no es una función constante. ¿Ok? Fíjate, la función f es continua en su dominio, derivable en su dominio, y se cumple que la derivada de f para toda x es igual a 0.
pero eso no implica que la función f sea constante. ¿Por qué? Porque el dominio de la función f, mucho cuidado, no es un intervalo, ¿ok? Por eso te digo, mucho cuidado al querer aplicar este criterio. Esta función f es constante, fíjate, en este intervalo de aquí y en este otro intervalo de aquí. Esto no contradice el criterio para la constante, ¿ok? El criterio de la constante es válido. El problema aquí es que el dominio de f, como ya te dije, no es un intervalo. Muchas gracias por haber visto este vídeo, espero que te haya gustado, espero que me hayas podido comprender. Si es así, no olvides de darle un like, de suscribirte a mi canal, de compartir este material y de activar la campanita. Muchas gracias, adiós.